Este año viene persecuciones para la iglesia fuerte y he visto de nuevo que queman por ahí iglesias. Eso yo ya se los he dicho varias veces, se ha dado en los años anteriores. Hay que orar mucho. Ya no respetan, no les importa hacerle daño a los sacerdotes, no les importa destruir un templo sagrado, romper las imágenes, grafitear, insultar, quemar. Tenemos que orar y pedirle mucho al Señor. Una multitud musulmana atacó una comunidad cristiana en el este de Pakistán, destrozando varias iglesias e incendiando decenas de casas después de acusar a 2 de sus miembros de profanar el Corán. La policía dijo que el ataque fue contra 2 cristianos en Jaranwala, en el distrito industrial de Faisalabad, acusados de blasfemia y que habían huido de su casa con sus familias. El caso policial contra los 2 cristianos se encontraron en las páginas del Corán con algunos comentarios despectivos, escritos en rojo. La blasfemia se castiga con la muerte en Pakistán y aunque nunca se ha ejecutado a nadie por esto, numerosas personas acusadas han sido linchadas por multitudes indignadas. Saludo con mucho gusto a Marwan Soto, colaborador de Milenio, especialista también en Medio Oriente. Muy buena tarde, Marwan. Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde. Gracias por la llamada. Pues esta situación, Marwan, no hay muchos cristianos, por supuesto, en Pakistán. Estamos viendo un problema viejísimo y de difícil solución, ¿no? ¿Por qué? A ver, hay que tratar de poner en cuenta 2 contextos para esto. El primero, Pakistán es un país de más o menos 240 millones de habitantes, en el que debe haber menos de 3 millones de habitantes cristianos. Es un país de mayoría musulmana. De hecho, es un país que funcionó de cierta forma como el lugar de recepción para los musulmanes de la India. Desde su fundación en 1947, tiene trae una serie de normas que en realidad vienen desde la época colonial británica, que se llaman las leyes de la blasfemia. Las leyes de la blasfemia es que son uno de los códigos normativos sobre la religión más estrictos que hay en los países musulmanes después del de Irán, para poner un poco el contexto de qué nivel de restricción puede ser. Bajo estas leyes de la blasfemia es que se ha acusado a miles de personas, en verdad son miles de personas de cualquier cosa que terminan por ser blasfémicas, y a partir de ello primero se puede condenar a muerte. No hay desde hace ya hasta un par de décadas condenas a muerte por ley de la blasfemia, pero sí ha dado lugar a linchamientos que se amparan en esta ley de la blasfemia. ¿Qué es lo que sucedió hace unos días? Un trabajador de limpieza cristiano tiene entre sus cosas un Corán marcado con un plumón rojo. Alguien encuentra ese Corán, lo lleva al clérigo musulmán. Este clérigo musulmán le dice a la gente que vayan a hacer justicia, van a hacer justicia, le sacan sus muebles de la casa, los incendian, van luego por un par de iglesias, luego van por 4 iglesias. Este es un distrito donde hay alrededor de 150 familias. A los 2-3 días se da la orden de evacuar a mujeres y niños, y se repite un escenario que quizás sea el más complicado en 2009, cuando 60 casas fueron atacadas y fueron 6 personas asesinadas por justo estas turbas. En realidad es que el sistema legislativo no tiene ninguna razón de cambio y tiene otro contexto, el segundo contexto político actual, que es la situación política de Pakistán, que hace aún más complejas las cosas. Hace unas semanas entra un nuevo primer ministro interino después de que en abril se hace una moción de censura para el anterior primer ministro, de manera que se necesitan dar unas nuevas elecciones, pero esas nuevas elecciones no sucederán porque en este mismo momento se están cambiando las reglas electorales para las elecciones que deberían de suceder en diciembre. Es decir, este código sobre las leyes de la blasfemia que permite que haya estas turbas que salen en contra de una minoría cristiana en el país es la última prioridad que se tiene en Pakistán. El contexto de la gente cristiana en Pakistán es de terror. ¿Por qué es de terror? Porque este 1 y cacho por ciento de la población, casi 2% de la población del país, ha sido relegada a trabajos de limpieza, trabajos domésticos de la peor clase, no tienen muchos derechos laborales, se tienen que refugiar en una especie de guetos como Yarawala, la comunidad donde se encuentran ahora, y evidentemente esto ha llamado a las alertas de todas las demás iglesias católicas del mundo, cristianas del mundo, y al mismo tiempo de distintas autoridades de derechos humanos, porque se vive una especie de apartheid para toda la población cristiana en un país de mayoría musulmana que tiene un código, insisto, el segundo más estricto
conflicto después de Irán. Ahora, Marwan, las autoridades, ya decía yo al menos en la nota que nos llega de agencias internacionales, que el presidente municipal, el alcalde, la autoridad local, dijo que estaría apoyando a estos afectados por la blasfemia. Pero la autoridad, el presidente, las autoridades, ¿cómo actúan ante esto? Que supongo que también son musulmanes. También son musulmanes, insisto, a ver, ahí sí hay que tenerlo muy claro. Cuando hablamos de la población cristiana en Pakistán, casi todos están relegados a trabajos de limpieza, trabajos de poca seguridad en muchos casos, que tienen una infinidad de accidentes laborales por la mala condición de seguridad a la que se enfrentan en cosas de construcción, cosas del estilo, ¿no? Bueno, las autoridades lo que hicieron en esta ocasión, como han hecho en muchísimas otras ocasiones, es mantenerse primero al margen. Los primeros días vieron cómo la turba estaba abiertamente atacando y sacando las cosas de la gente, y después ya intervinieron con la orden de evacuación, montaron un cerco para tratar de proteger a la comunidad, pero para esas alturas ya el daño estaba suficientemente hecho. ¿Cuál es el problema? Es que cuando se llega a puntos de tal tardanza, las acciones que llegan a así suceder son increíblemente niñas, como esta de 2009 que dejó a 6 personas muertos, pero son actos recurrentes, en verdad, son recurrentes porque estamos hablando de un código que empieza a implementarse a finales del 19 y con la fundación de la República y después en la década de los 80 refuerzan sus penas hasta llegar a la pena de muerte. Es muy frecuente estas acusaciones de blasfemia, pero ¿cómo comprueban eso? ¿Cómo se comprueba la blasfemia? No se comprueban y ese es justo uno de los problemas. Es tan punitivo y al mismo tiempo estricto y al mismo tiempo laxo en la facilidad de aceptar esas acusaciones, que muchas de estas se transforman en diretes de vecindades, en alguien quiere entonces afectar a el personal de limpieza que ya no le cayó bien y entonces es una acusación de blasfemia. A esos niveles son alrededor de 2,000 personas en los últimos 20 años que han sido acusadas por la ley de la blasfemia, y cerca de 90 personas que han sido asesinadas, no condenadas a muerte porque no han practicado la pena de muerte, aunque está aceptada dentro de estas leyes de la blasfemia, pero sí han sido linchadas de manera callejera por grupos de vigilantes, por grupos justicieros que se aprovechan de la imposibilidad de probar la blasfemia y al mismo tiempo de la facilidad de la acusación. Terrible, inimaginable lo que sucede allá en Pakistán, como en otros países, como decías en un principio, como Irán. Gracias, Marwan Soto, por ayudarnos a entender un poco cómo es que se dan estas cosas, estas situaciones del otro lado del mundo. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, un gran abrazo. Una turba incendió este miércoles varias iglesias en la localidad de Faisalabad, en el noreste de Pakistán. Los hechos se registraron después de que los habitantes acusaran a un joven perteneciente a la minoría cristiana de cometer blasfemia, una grave acusación en el país asiático. Los lugares de culto fueron incendiados en respuesta a las alegaciones de blasfemia que fueron amplificadas desde algunas mezquitas del vecindario. La policía local informó que también fueron vandalizadas casas propiedades de cristianos, provocando la huida de la localidad de algunos miembros de esta minoría, unos 2,6 millones de personas que representan el 1,27% de la población en Pakistán según el último censo. El joven cristiano ha sido acusado de desgarrar las páginas del Sagrado Corán y escribir palabras de blasfemia contra el profeta Mahoma, indicaron fuentes policiales. Ante la imposibilidad de la policía de controlar a las turbas, las autoridades afirmaron haber llamado a la unidad policial militar Rangers. La cabeza de la iglesia pakistaní pidió una intervención inmediata a las autoridades para detener la violencia, mientras que la policía pakistaní ha registrado un caso contra 2 jóvenes cristianos por dañar el Corán e insultar al profeta Mahoma. El delito de blasfemia fue establecido en la época colonial británica y endurecida por el dictador Mohammad Zia-ul-Haq en los años 1980, y conlleva la pena de muerte en Pakistán, aunque nunca nadie ha sido ejecutado por ello. ¿Sabes lo que está pasando a nivel mundial? ¡Aló! Un grupo de cristianos en India hace un llamado a la paz después de que 58 cristianos fueran asesinados.
Decenas de iglesias fueron quemadas y decenas de miles de cristianos se vieron obligados a huir de sus hogares debido a la violencia étnica en Manipur, un estado en el noroeste de India que alberga más de 2.5 millones de personas. La violencia se ha atribuido a los conflictos en curso entre la comunidad étnica predominante hindú, Meitei, y los cristianos. El secretario general de la Fraternidad Evangélica de la India, el reverendo Vijayesh, dijo en un comunicado compartido con The Christian Post que la organización está profundamente entristecida y preocupada por los recientes acontecimientos que se están desarrollando en Manipur. Hacemos un llamado a la paz y al fin de la violencia y los disturbios en la región que han causado consecuencias tan devastadoras y un sufrimiento inmenso.